El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo, estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Vuestra delicta. Hoy me quería fijar en algo sobre lo que hemos predicado muchas veces los sacerdotes que hemos hablado desde este ambón. Porque es un versículo que realmente tiene mucha importancia para la Iglesia y lo que creemos. Y es cuando Jesús les dijo a los 12: en verdad os digo, cualquier cosa que atéis en la tierra será atada en el cielo. Esto tiene una importancia radical, tan radical que de entender este versículo de un modo o entenderlo de otro, pasa uno a ser protestante, copto, ortodoxo o católico. La denominación más grande en todo el orbe es la Santa Iglesia Católica. La interpretación que nosotros sostenemos es la que procede de los primeros que predicaron estas palabras. Otras interpretaciones, la de los evangélicos, los protestantes, luteranos, etcétera, etcétera, procede del siglo XVI. No es que sean 3 opciones en igualdad de condiciones, una es muy nueva. Otra, la de los ortodoxos, ciertamente al principio la entendían exactamente igual que los católicos. Hay muchas pruebas de ello, pero vamos, una de ellas es que en Constantinopla, donde nació el cisma en el siglo XI, hasta entonces se había considerado al obispo de Roma como sucesor de Pedro y con las prerrogativas que creemos los católicos. Esta verdad es tan esencial que Jesús, para que nadie buscara recovecos, porque atar significa en la mentalidad rabínica prohibir, añadió una segunda parte, y es esta: y cualquier cosa que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Porque él sabía que alguno buscaría vueltas y revueltas
tres pies al gato y que diga, bueno, sí, tiene poder para atar, para prohibir, pero no para permitir. Jesús dijo las dos cosas, prohibir, permitir, ya no hay más posibilidades, es decir, todo. ¿Qué significa esto, atar, prohibir y desatar, permitir? Queda patente en un pasaje de Flavio Josefo, pero sobre todo en los comentarios que se hacían en las escuelas rabínicas durante siglos, en las cuales se repetía esta frase: la escuela de Shammai lo ata, pero la escuela de Hillel lo desata. Eran dos grandes figuras de dos escuelas de interpretación de la Torá. Había esas figuras para interpretar. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura necesitaba de maestros de la ley que interpretasen. La Escritura dice, no matarás. Eso es palabra de Dios. Pero claro, y la eutanasia y el suicidio y el aborto y la guerra, claro, todos decimos, seguimos la palabra de Dios, protestantes, católicos, ortodoxos, pero ¿con qué interpretación? Porque es necesaria. Si no, la Biblia no serían pues 1500 páginas, más o menos es lo que son. Serían una enciclopedia de 20 tomos y no bastaría, porque los comentarios de los rabís más famosos a lo largo de la historia del pueblo de Israel son más de 20 tomos. Y los preceptos generan otros preceptos. Los esenciales son 613 en el mundo judío. Dios tenía que poner un límite a su palabra, salvo que hubiéramos querido que fuera un interminable fárrago de concreciones de tipo jurídico y moral. Siempre se le pueden buscar tres pies al gato. Entonces, Dios en su sabiduría determinó que hubiera una palabra concisa, perfecta, que los maestros pudieran conocer, no así si fueran 100 tomos. Una palabra que fuera reconocible, no algo que los maestros de Israel dijeran, ¿será que existe este versículo? Porque daos cuenta de que cuantos más versículos hubiera habido, combinándolos, más interpretaciones hubieran surgido. Es un camino sin fin. Cuando Jesús le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra, podría haber dicho otras cosas para evitar el protestantismo, pero cuando hay voluntad de buscar tres pies al gato, se les encuentra. No hay forma de parar eso. Por eso, las palabras de Jesús, en su sencillez, eran perfectas como todo lo de Dios. Sí, Él deja, Jesús, su palabra, viva, no escrita. Pero para que no haya problemas, dice, en verdad os digo, cualquier cosa que atéis en la tierra quedará atada en el cielo, y cualquier cosa que desatéis en la tierra quedará desatada en el cielo. Eso se lo dice a los 12, incluido Judas Iscariote. Me acuerdo de un sacerdote enfadado que cuando le dije, pero tienes que obedecer, y él me dijo, si no hay caridad, no hay por qué obedecer. Pues no, aunque sea Judas Iscariote, habría que obedecerle, el presbítero al apóstol. Fijaos que por encima de la ley de Dios o por encima de su palabra no está el sacerdote, aunque toque las cosas santas, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Tampoco el escriba. El escriba solamente puede profundizar en la palabra, copiarla con toda fidelidad. El fariseo la debe comentar
orando, buscando el no equivocarse. No es una acción libre que pueda hacer lo que quiera. Cierto que Dios sabe que su palabra, ese alimento, requerirá de maestros de la ley, pero no pueden hacer lo que quieran. Deben someterse a la palabra. Ellos son los primeros y los que más se deben someter a la palabra. Ni siquiera el profeta está por encima de la palabra, ni siquiera él. El profeta está sometido a ella, y precisamente eso será un criterio para determinar si es un falso o verdadero profeta. Si un profeta profetizara el futuro, tal como dice el libro del Éxodo o Deuteronomio, ese es el criterio para saber cuál es el verdadero profeta, pero contradijera la palabra, no es un verdadero profeta. Fijaos que sí, la Iglesia necesita sacerdotes. Dios proveerá profetas, pero también nosotros necesitamos lo que antes hacían los escribas y los fariseos. Necesitamos maestros. San Pablo, al hablar de las comunidades, entre los distintos ministerios que hay, de los más altos que pone junto al apóstol es el maestro. No bastarían los profetas. El profeta da un mensaje, pero él mismo puede tener poco conocimiento, poca sabiduría para no solamente explicar la ley, determinar la ley en sus concreciones. El profeta puede ser un hombre sencillo, un hombre de ayuno, un hombre lleno de amor de Dios, pero a lo mejor no es el más adecuado para ser maestro. Muchas veces no lo es. Necesitamos maestros. Siempre hemos pedido trabajadores de la mies, misioneros, sacerdotes que vayan a extender el reino. Pero ese reino precisa de maestros. No de la ley, sino de la palabra de Dios. Es una pena que hayan pasado 10 minutos, pero solamente mencionaré de lo que tenía aquí preparado un versículo previo al que hemos leído hoy, porque el que hemos leído hoy es de Mateo 19, creo recordar, sí, Mateo 18, pero en Mateo 16, 2 capítulos antes, hay otro versículo que dice: te daré las llaves del reino del cielo. Cualquier cosa que ates en la tierra será atada en el cielo, y cualquier cosa en la tierra que desates será desatada en el cielo. Es lo mismo, pero antes se lo había dicho solo a Pedro. Fijaos, Dios, que nada hace ocioso, lo dice en un momento a todos, pero antes se lo ha dicho a Pedro. Luego Pedro ocupa un lugar especial. Pero no solamente eso, sino que para dejarlo claro, le dice a él algo que no les dice a los demás. Solo a él. Te daré las llaves del reino del cielo. Fijaos que le da algo más. La llave, símbolo máximo de autoridad. La llave es una, aunque le da varias llaves, porque son varios su poder sobre distintas cosas. El visir en el mundo persa, con las llaves podía abrir el tesoro para sacar lo que fuera necesario, o donde se guardaban las copas, que eran una cosa muy valiosa, las copas y la vajilla, porque muchas veces eran de oro macizo o de plata, eran valiosísimas. En otro lugar estaba la llave para abrir el lugar donde se entraba a la presencia del rey. Las llaves. Eso se le entrega a Pedro.
Pedro tiene, por tanto, una autoridad especial dentro de la casa y del reino de Dios. No es uno más. No es uno más. Y tiene toda la lógica del mundo. Porque Dios sabía que su reino iba a extenderse magnífico, amplio como el orbe. Iban a estar separados. Iba a haber muchos sucesores, como dice otro versículo del Antiguo Testamento, nombrarás príncipes sobre toda la tierra. Iba a haber muchos príncipes del reino de Dios. Era necesario establecer una salvaguarda última de la verdad. El sacerdote en su comunidad, el obispo en su diócesis, el sínodo sobre un área, había sínodos en Hispania, en la Galia, por encima del concilio universal. Pero ¿qué pasa cuando ni siquiera así se logra un acuerdo? Ha pasado a veces que se han necesitado varios concilios para llegar a la verdad. Dios en su sabiduría dijo que haya una cabeza en el cuerpo de mi iglesia, que haya una cabeza, y esa cabeza la hubo incluso cuando eran solamente 12. Fijaos que a él le da el poder de los demás más las llaves, cosa que es digna de ser tenida en cuenta, porque esto nos muestra que lo mismo que en el cuerpo tiene que haber una cabeza, también en el cuerpo místico de la Iglesia. Todo esto nos debe llevar a entender lo que significa Vicarius Christi, el vicario de Cristo. Vicarius, el que hace las veces de. El que hace las veces de Cristo sobre la tierra. Si estuviera Cristo, le obedeceríamos a Él, pero Cristo ya no está visible sobre la tierra, pero nos dejó un vicario y debemos, por lo tanto, obedecerle, respetarle e incluso amarle, porque somos una familia. Esto no es como un dominio humano, ni él va a sacar beneficios humanos, ni nosotros no hacemos otra cosa más que beneficiarnos en el espíritu. Mi reino no es de este mundo. El amor al vicario de Cristo, el amor a la Biblia que tienen los protestantes desde hace solamente 4 siglos está muy bien, pero sin el vicario de Cristo encontramos la división que existe en las doctrinas más esenciales que ellos defienden. Y es así. Os podría decir cosas que defienden muchísimos dentro de esa corriente, y son cosas muy distintas. En nosotros hay una sola fe. ¿Por qué? Porque Dios puso un sucesor de Pedro. Amémoslo. Yo solo cuando estuve en Roma sentí por primera vez no ya la verdad de la fe, sino con el corazón, cuando le veía pasar delante de mí en las procesiones con su cruz en la mano, le sentí lo que siente un hijo hacia un padre espiritual. Amemos al vicario de Cristo, sea quien sea. El que venga tendrá amor por mi parte. Puede haber más amor por uno que por otro, porque siempre podemos sentirnos más tocados por uno en concreto, de acuerdo. Pero el amor al vicario de Cristo, eso es voluntad de Dios. Aunque alguna vez llegara un Judas Iscariote, le amaríamos con todo nuestro amor. Gracias a Dios, más que un Judas, lo que han llegado han sido hombres a veces débiles, hombres pues que tenían debilidad, pero Dios, incluso a través de ellos, hizo a veces grandes obras, que no es este el momento de considerarlas. Que todos nosotros, cuando en la misa pedimos por el Papa, lo hagamos con el mayor amor posible.